Muy buenas tardes, saludos cordiales colegas y en especial un saludo para todos los miembros organizadores de este evento, que gracias a ellos pues podemos llegar a ustedes para presentar este caso clínico, cuyo tema es valoración hemodinámica por ultrasonografía en shock séptico. Como autor es mi persona, la doctora Andrea Montes de Oca Chancay, graduada de la Universidad Técnica de Manabí y actualmente me desempeño como médico residente del área de quimioterapia y hospitalización del Hospital Sol Cámara. Dentro de los objetivos del caso clínico tenemos primero destacar el rol de la ultrasonografía dentro de la valoración hemodinámica del paciente crítico. Segundo, establecer un diagnóstico definitivo luego del análisis del caso clínico. Y como último punto, identificar las características clínicas de un paciente con alto riesgo de padecer un estado de choque. Es importante reconocer el uso de la ultrasonografía en las unidades de cuidados intensivos, en las áreas de urgencia, para pacientes de un estado de choque, pues permite la medición de varias variables hemodinámicas de una manera inmediata, no invasiva, y podríamos decir que de una manera continua, constante, mediante el uso de la ecocardiografía. No es un instrumento diagnóstico, sino más bien es una herramienta de monitorización hemodinámica continua. El médico, en este caso, nosotros, como médicos residentes y los especialistas, pueden evaluar algunos o varios aspectos de los estados de choque, como es el gasto cardíaco, la respuesta a fluidos, la contractibilidad miocárdica, las presiones intracavitarias. Ya entrando en un contexto, pues nuestro caso clínico se basa en una paciente de 71 años de edad sin antecedentes patológicos personales de importancia, alergia no refiere, niega antecedentes quirúrgicos y como único antecedente patológico familiar, una hermana con un CA de estómago. Su diagnóstico oncológico es un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes. Pues bueno, ¿cuál es la historia de la enfermedad? Esta paciente llega a la institución el 22 de julio del 2021 por un cuadro clínico de más o menos una semana de evolución caracterizado por dolor a nivel de una tumoración en orofaringe, más una sensación de falta de aire que empeora con el decúbito supino. A su llegada, la paciente se encontraba con todos los signos dentro de parámetros normales, por lo que la paciente está hemodinámicamente estable y podía ser ingresada al área de hospitalización para estadificar y posteriormente iniciar su tratamiento oncoespecífico. Por lo tanto, la paciente realiza su primer ciclo de quimioterapia, esquema CBP, junto con quimioterapia intratecal con metrotexate, citarabina y dexametasona, más rituximab, que lo complementa el 26 de julio. Pues bueno, ¿por qué deciden llamar al área de cuidados intensivos o cuidados críticos? Debido a que la paciente el 1 de agosto del mismo año realiza una insuficiencia respiratoria e hipotensión. Es importante recordar que la paciente se encontraba en su día más 9 de quimioterapia, RCBP, cursando con una neutropenia febril, somnolienta, poco colaboradora, con necesidad de oxígeno complementario a mascarilla a 5 litros. Y a su vez se menciona que la paciente se encontraba con 17 horas de oliguanuria y que posteriormente ocurre con una hipotensión con una presión arterial media de 45. Entonces, nosotros ya acudimos a valorar a la paciente y nos enseñan un estudio de radiografía de tórax donde se visualiza un infiltrado bilateral a predominio izquierdo, por lo que sospechamos una insuficiencia respiratoria y atribuimos que podía ser por una neumonía intrahospitalaria, por lo que había estado ingresada haciendo su quimioterapia. Entonces, podemos valorar a la paciente, vemos que tenía una frecuencia respiratoria de 29 minutos. Cuando se quitaba el oxígeno, por lo que en realidad estaba poco colaboradora, llegaba a saturar hasta 89%, con una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, presión arterial, que era lo que más nos llamaba la atención y por lo que habían interconsultado de 80-40. El llenado capilar era de 6 segundos, un Motilin Score grado 3. El Motilin Score
Es importante recordar que es una escala pues, que nos permite medir el grado de livideces o hipoperfusión que hay en los tegumentos y especialmente en los miembros inferiores. La paciente pues tenía un Motilent score grado 3. Se le realiza una gasometría arterial, cual se visualiza un pH de 7,35, un PCO2 de 33,9, PO2 de 54, pero lo que más nos llama la atención es una hiperlactacidemia de 5,5. Entonces, en ese momento se decidió hacer un reto volumen de 2000 ml de solución salina al 0,9%. Se realizan cultivos, se realizan exámenes de laboratorio debido a que tenemos una paciente con una neutropenia febril, ya mencionada anteriormente, severa, con inestabilidad hemodinámica. Por tal motivo se inicia antibioticoterapia con meropenem y vancomicina. Pues bueno, ¿qué ocurre 3 horas más tarde? Posterior a la administración de líquidos, estos son los resultados de la paciente. Vemos que mejoró la frecuencia respiratoria, 23 respiraciones por minuto, con una FiO2 de 35%, saturando 90%. Bajó pues, la frecuencia cardíaca, 130, la tensión arterial vemos que es de 104, 40. La oligoanuria mejoró levemente de un 0,2 ml kilo hora de gasto urinario. El llenado capilar mejoró de 6 segundos, pasó a 4 segundos, el Motilent score de un grado 3 a un grado 2. De igual manera, se realizó laboratorios de exámenes cuando se confirmó evidentemente una neutropenia severa. Perfil de renal, creatinina de 1,2, urea de 60 y llama la atención que tenía una procalcitonina de 18. La gasometría mejora notablemente, la hiperlactacidemia de 5,5 que estaba anteriormente, actualmente lactato en 2,8. Sin embargo, la gasometría sigue evidenciándose una acidosis metabólica. Entonces, nosotros nos realizamos las siguientes preguntas. Y aquí es importante, el paciente está en estado de choque. ¿Considera usted su ingreso al área de cuidados intensivos? ¿Cuál sería su conducta a seguir? Y si necesita algún otro parámetro para dar su respuesta. Aquí es importante recapitular, pues que nos encontramos recapitular primero la definición de shock séptico, que ha cambiado a lo largo de los últimos años, hasta llegar a la última definición que nos plantea que un estado de shock, es el desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, y que en el caso de un paciente con un estado de shock séptico, es importante recordar este estudio emblemático de Sepsis 3, donde en este estudio pues mencionan ya definiciones de lo que es un shock séptico. Y ahí plantea que un shock séptico se puede considerar una hipotensión acompañada de una hiperlactacidemia. Entonces, aquí tenemos a una paciente que cumple estos criterios. Recuerden que su insuficiencia respiratoria, hipotensión y la gasometría muestra un ácido láctico de 5,5. Entonces, la paciente, aquí nos se pregunta, ¿la paciente está en shock qué? Pues sí, evidentemente la paciente está en shock séptico. Muy probablemente podría ser de tipo distributivo. ¿Considera usted el ingreso al área de cuidados intensivos? Evidentemente sí. Necesita la paciente ser monitorizada, vigilada minuciosamente. ¿Cuál sería la conducta a seguir eh, luego de esto? Pues hay que iniciarle antibiótico-terapia lo más pronto posible. Habría que hacer una valoración hemodinámica por ultrasonografía para definir por qué la paciente se encuentra en un estado de shock. ¿Necesitamos algún otro tipo de parámetro para dar su respuesta? Evidentemente no. Entonces decidimos pasar a la paciente al área de cuidados intensivos. Pues bueno.
Ya aquí la tenemos a la paciente en el área de cuidados intensivos. Una vez dentro del área de cuidados intensivos, los signos vitales se mantenían muy similares. Una frecuencia respiratoria de 29, 130 de frecuencia cardíaca, la presión arterial de 104/40, el llenado capilar y el Motilin score no cambiaron, la gasometría con un láctico, ácido láctico de 2,8, un pH de 7,24, la acidosis metabólica está empeorando, el gasto urinario se mantiene en 0,2. Se le coloca un catéter venoso central donde dio una PVC de 8, un delta de CO2 10 y una saturación venosa de 70. El parámetro delta de CO2 nos permite tener una idea de si el paciente podría responder o no a fluidos. Recuerden que este paciente se siguió todas las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis que estábamos mencionando, donde ellos indican ya hacer retos de volumen y mejoran notablemente los signos vitales posteriores. Vemos que a la administración de 1000 ml, eh, una vez que se le hace la ecocardiografía, se ve que la paciente tiene un gasto cardíaco de 8, un índice cardíaco de 4,6, resistencias vasculares sistémicas en el límite inferior y una integral velocidad tiempo de 20, que nos da pues un volumen sistólico de 68. Se le hace aquí un eje paraesternal y una vista con externales cortos en donde se ven la cavidad derecha y las cavidades izquierdas del corazón. A nivel de los músculos papilares podemos evidenciar que había una muy buena contractibilidad, que más bien era un corazón hiperdinámico, con un gasto elevado y que las relaciones del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo estaban conservadas, como para no sospechar en una tromboembolia pulmonar o algo que nos pueda explicar aquella insuficiencia respiratoria de la paciente. A su vez, se realizó un test muy conocido para ver la variabilidad del volumen sistólico. Se elevó los miembros inferiores de la paciente y mediante la ultrasonografía se vio que posterior a la elevación pasiva de los miembros inferiores, el volumen sistólico de 68 aumentó a 85, dando por tal motivo una variabilidad del 20%. Es importante recordar que una variabilidad de volumen sistólico mayor a un 10% me indica que va a ser una paciente que va a responder a volumen. Entonces, aquí nos planteamos otra vez una nueva pregunta. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir? ¿Se administrarían líquidos o vasoactivos? Entonces aquí es muy necesario poder analizar detenidamente a la paciente y ver que tiene una variabilidad de volumen sistólico que le da para líquidos, con la elevación de miembros inferiores que le hicimos. Tiene un delta CO2 que le daría para líquidos, pero tiene un gasto cardíaco elevado. Tiene un índice cardíaco elevado, un volumen sistólico de 68. Y es por esta razón que se procedió entonces a administrar norepinefrina a la paciente. Se administró 0,2 gramos de norepinefrina y con esto se hizo una nueva valoración hemodinámica. Se volvió a hacer una gasometría venosa central donde se ve que el delta CO2, aquí tenemos delta CO2 ahora de 10, la saturación venosa se mantenía muy similar, los signos vitales eran muy parecidos y el gasto cardíaco se mantenía igual. Entonces vamos a ver una hora después de la administración de la norepinefrina, los signos vitales mejoraron notablemente. Como se puede ver, la frecuencia respiratoria bajó de 18, con menos requerimientos de oxígeno. La frecuencia cardíaca en 95, saturaba 94%. La tensión arterial era de 110/55. El gasto urinario era de 1,2. Recuerden que pasó de 0,2 y ahora aumentó a 1,2. El llenado capilar, que estaba en 3 segundos, y ya no había signos de hipoperfusión. El Motilin score estaba en 0.
La acidosis metabólica mejoró, el delta CO2 era de 7, la saturación venosa central se mantenía dentro de parámetros aceptables y por eso se le hizo una eco- un ecocardiograma donde hemodinámico, y se pudo observar que tenía un gasto cardíaco de 6. El índice cardíaco ahora estaba dentro de rangos normales, no estaba muy elevado, tenía 3 puntos, y las resistencias vasculares sistémicas aumentaron a 1520 debido al efecto del vasopresor colocado. La integral de velocidad-tiempo en 19 y el volumen sistólico en 62. Se realizó nuevamente la elevación pasiva de miembros inferiores y el volumen sistólico de 62 aumentó a 65. La variabilidad pues bajó al 5%. Entonces, posterior a la administración de noripinefrina, esta paciente pues ya no se beneficiaba más del líquido. Por eso hubo una notable mejoría en cuanto a la evolución del paciente, de la paciente. Entonces, se siguen los controles de gasometría. Vemos que ligeramente aumenta la hiperlactacidemia de 2, aumenta a 2.8. Se vuelve a poner un poco ácida la paciente y empezamos a ver signos de alarma. Pese a que la dosis de vasoactivos de norepinefrina habían disminuido de 0.2 a 0.12, pero ¿qué ocurre? Persiste la respuesta inflamatoria de la paciente, una neutropenia febril persistente. Se mantiene la respuesta inflamatoria. Entonces, 48 horas más tarde, la paciente debuta una nueva inestabilidad hemodinámica, una nueva hipotensión. Tenía 73,46, saturado 89%, con frecuencia cardíaca de 100, el gasto cardíaco otra vez cayó, el delta CO2 aumentó, la PVC también aumentó. Nuevamente habían llenado capilar de 6 segundos y signos de hipoperfusión en miembros inferiores. Un modeling score que estaba en 0, había llegado a 0, ahora es de 3. Y lo más importante, pues aumentó la dosis de vasoactivo de 0.12 a 0.46. Además, la hiperlactacidemia, el lactato subió a 9 y estaba muchísimo más ácida la paciente. Se le hizo un EKG para descartar algún proceso, un infarto agudo del miocardio. El EKG estaba normal. Por tal motivo, se procede a entubar a la paciente, se le hace una nueva valoración por ultrasonido y ahora era algo totalmente diferente. Teníamos un corazón que tenía muy buena contractibilidad, que cerraba a nivel de los músculos papilares, que estaban hiperdinámicos, ahora se veía un corazón lento que no contraía del todo, que me hacía más sospechar que la paciente podría estar en un shock cardiogénico, o que si bien no elevó o hizo cambio en el EKG, pero podríamos pensar en una cardiopatía séptica. Entonces, ¿cuál es la aproximación diagnóstica en conducta terapéutica para esta paciente? Pues evidentemente, ante la sospecha de una miocardiopatía séptica, se utiliza dopamina. Las nuevas guías recomiendan el uso de la dobutamina. En la campaña Sobreviviendo a la sepsis se recomienda el uso de la dobutamina por encima de la dopamina, pero en este caso clínico se usó la dopamina y se vio una notable mejoría del cuadro clínico. La contractibilidad miocárdica mejoró, la paciente logró salir del inotrópico y las drogas vasopresoras. Posteriormente salió de la unidad de cuidados críticos. Listo. Entonces, como conclusiones, finalmente podemos llegar a las siguientes conclusiones. El abordaje en el área de urgencias del paciente con alteración hemodinámica es sumamente importante, ya que se recomienda su reconocimiento temprano, permitirá abordar de manera sistémica y adecuada al paciente. La fácil aplicabilidad y la capacidad de distinguir diferentes tipos de shock mediante ultrasonografía
convierte esta herramienta en una de las preferidas para el diagnóstico de shock en el área de cuidados intensivos. El shock séptico puede ser responsable de la insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia circulatoria a lo largo de la progresión de la enfermedad, hipovolemia, vasoplejía, miocardiopatía séptica. La ecocardiografía está perfectamente adaptada para optimizar la volemia del paciente, convirtiéndose de este modo en una herramienta indispensable en el área de urgencias para el manejo de un paciente crítico. Finalmente, podemos tomar recomendaciones, podemos tomar en cuenta las recomendaciones que hace la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, ya mencionada en la exposición, donde ellos recomiendan principalmente el uso de antibióticos, que fue lo que se utilizó con la paciente, y que sea idealmente dentro de la primera hora. Y que cuanto al manejo de usos vasoactivos, como primera línea, tendremos a la norepinefrina y poder asegurar siempre una presión arterial media por encima de 65. Muchas gracias por la atención brindada. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes, que sea aplicable. Y estas son las referencias bibliográficas utilizadas dentro de la exposición. Muchas gracias.